Con Luis Cristóbal, economista y experto en desarrollo personal, autor de este libro que se llama La Revolución Individual, hablando de la polarización que estamos viviendo y haciéndole aquí a la teoría de la conspiración. Bueno, por lo menos yo ¿habrá alguien que le convenga que nos polaricemos? Porque estamos realmente polarizados. Bueno, del segmento anterior aprendimos o reflexionamos que todo cambió en los 90, cuando los mercados, los aranceles cayeron, se globalizó el mundo, el dinero empezó a fluir en todo el mundo. Y hay que seguir al dinero para entender las cosas. Y entraron también las redes sociales y nos hiperconectamos con todo el mundo. Entonces, y entró el algoritmo que premia, me da más de lo que yo quiero. Aquí es como una droga, como aquí le dicen mono, ¿no? Como una adicción. Literal. Entonces, el Instagram te da tu mono, o sea, te da tu adicción. ¿Estás adicto a la política de izquierda o de derecha? Pues yo te la doy. Tu chutecito ahí. Es tu dealer, ajá, exactamente. Y ahí te clavas. Porque el negocio de la red es que tú te claves ahí el mayor tiempo posible, pues para que veas la publicidad, ese es el negocio. Y todo cambió en los 90. Ahora, tú viviste en México, me estabas diciendo. Así es. Y te fuiste antes de la pandemia. Sí, mucho antes, 2014. ¿Cuántos años viviste en México? En total, 5. 5 años. Y te fuiste en 2018. Sí. Y viviste 14 años en México. No, de 2014, perdón. Desde 2014 al 18, hasta 4 2018, años. sí. 4 años. Y me decías que te gustaba mucho México antes de que hubiera tanto extranjero. Sí. Tú siendo extranjero, Sí. ¿te gustaba más México cuando había menos extranjeros? A ver, explícame eso. Eso coincido con todos los extranjeros que vivíamos allí. No, primero porque era mucho más auténtico, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos post-pandemia. Las ciudades, los lugares han perdido autenticidad por el exceso de turismo, ¿no? Yo creo que eso... Se ha deslavado la identidad. Sí. Pues aquí en Madrid también, yo vine hace unos años y Madrid era muy español y ahora pues tengo... Sí, a veces me encuentro españoles, veo gente de Venezuela, de México, de Puerto Rico, de la Dominicana. Sí, pero por ejemplo, o sea, Madrid es una ciudad hiperinternacionalizada, pero no al turismo, como por ejemplo, si vas a Lisboa, el centro de Lisboa, no hay ni un solo lisboeta, ¿no? Sí, sí, sí. Barcelona, Venecia, hay muchas ciudades. Entonces yo creo que eso es un poco también el fenómeno que hubo en la pandemia. Entonces México era más auténtico y, por cierto, mucho más económico La Ciudad de México. en el año 2014, 2016 que ahora. ¿Te gustaba más el México sin nómadas digitales Sí. y sin tanta gente? No, pues es que es un problema. Por un lado quieres que venga gente como turista y que traiga dinero y que hay una derrama económica, pero por otro lado te saturas y te empieza a generar gentrificación y que suban los precios. Y está pasando... Sí, como la Roma, que es... La Roma Condesa. Sí, hay un efecto ahí. Como todo en la vida, la solución no es la polarización, sino el término medio, ¿no? Claro. Qué curioso nos pasa cuando somos inmigrantes, porque a mí me pasaba también cuando viví en Estados Unidos, o ahora que voy mucho a Mérida, Yucatán, que llegas y dices, está bien, yo quiero estar aquí, pero que ya no se vengan tantos de afuera, porque no lo van a echar a perder. Entonces pasa lo mismo. O sea, no quieres que le quiten la identidad, que fue la razón por la que te fuiste siguiendo esa identidad, como en el caso tuyo que te gustaba el México mexicano y ahora ves un México muy internacional que te gusta menos. Para mí México fue sorprendente cuando llegué porque no tenía realmente idea. Uno piensa que sabe lo que es México hasta que vive en México. ¿Y qué encontraste en México que no sabías que era México? Pues mira, para empezar me encontré a mí mismo de una forma que no conocía, gracias a un tema que creo que viene mucho a colación, ¿no? Que es la manera social de vivir del mexicano. Ese apapacho mexicano social es una cosa... bárbara, increíble. Es bonita, ¿te gustó? Sí, es preciosa. O sea, cómo conectamos y te invitamos a la casa rápidamente. Sí, hacemos familia muy fácilmente. Sí, en 2 días estás en el asado en casa de uno, en una fiesta en casa de otro, la gente te abre la puerta de su casa, ¿no? España no es así. España es así, pero menos, y yo creo que cada vez es menos. Yo creo que el mundo tiende a la individualización o al individualismo, y eso lleva a que desaparezca. Dentro de eso, en Europa somos los más latinos, por así decirlo, ¿no? Si comparas un español con un alemán o con un holandés, pues evidentemente nosotros somos cálidos y ellos son fríos. Ellos son más como Estados Unidos, donde puedes ver a alguien todos los días en el trabajo o en la calle y todo, y de ahí a que pases a visitarlo en su casa o a socializar, es un paso largo. Yo mi sensación es que el gringo es mucho más sociable que el europeo del norte. ¿Ah, sí? Sí, para mí sí. El estadounidense es más sociable que el europeo del norte. También depende de dónde sea, claro, no es lo mismo Boston que Texas, ¿no? Entonces, claro, sí. O California, el que está lleno de latinos también, exacto. claro que te vas a otros lugares. A mí me han tratado muy bien en Estados Unidos. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, entonces estamos viendo, esta plática tiene que ver, pues es una globalización. Es donde incluso los países pueden empezar a perder sus identidades porque todo se empieza a volver un poco igual porque hay gente de todo el mundo en todo el mundo.
¿no? Sí. Pero en México ahorita tenemos mucha gente de Rusia, ¿no? Que sería, antes no hubieras pensado en eso, o sea, hay gente de Rusia, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Venezuela, de Argentina, de España, ni se diga, o sea, yo a veces salgo a caminar a mi perro y oigo a mucha gente extranjera hablando otros idiomas, hay mercaditos coreanos ya en México, o sea, empiezas a ver, ok, entonces esto hace que la gente que es muy distinta se junte, y eso es lo que nos polariza en vez de que nos una. No, yo creo, o sea, de hecho creo que individualmente o como sociedad, esa crispación y esa polarización que hay no se nota tanto. O sea, hablas con amigos, hablas con familia, incluso personas de diferente pensamiento político, de diferentes orígenes, y generalmente la conversación es mucho más amable. Lo que pasa es que lo que está ahí fuera en el mundo virtual, digital o el de los medios es el que nos lleva a la polarización. Y entonces siento que muchas personas son incluso muy polarizadas en entorno digital o en entorno global y muy tranquilas en su mundo individual. Lo que pasa es que yo siento que, nuevamente, que el problema del individualismo es que las redes sociales también nos llevan a otra cosa, ¿no? Que es a la insatisfacción permanente, la insatisfacción acerca de nuestra economía, de nuestro aspecto físico, de nuestra salud, de todo ello, ¿no? Y entonces tienes un espejo al que te quieres mirar, que muchas veces es inalcanzable, y otras que es tu estado anímico en el que no lo alcanzas, ¿no? Entonces eso es un caldo de cultivo ideal para que te echen una gasolina, que es la polarización, ¿no? Que es también victimizarte, tener que otro tenga la culpa, que el sistema tenga la culpa, y ahí viene, que antes hablábamos de ultraizquierda y ultraderecha, yo creo que hoy hay un populismo de un lado y un populismo de otro que ni siquiera realmente tiene un signo político tan claro o tan deliberado, ¿no? Sí, hay mucha gente en el mundo incluso cuestionando la democracia, ¿no? La democracia que ha sido el ideal desde que yo nací, desde que tú naciste, todos nos han vendido la democracia como, y suena obvio, ¿no? Como que claro, el poder del pueblo, la democracia. Pero hay quien te dice, oye, la democracia tiene un defecto muy grande, es muy fácil manipular al pueblo con la demagogia, con el populismo, como tú dices. Entonces, algunos están empezando a cuestionarlo, a decir, oye, pues si sales y dices lo que es popular y manipulas a la gente y votan por ti, y entonces empiezan a cuestionar. O sea, el mundo está cambiando mucho. Sí, una vez oí a un politólogo mexicano decir que la democracia es el mejor de los peores sistemas que hay, ¿no? El mejor de los peores, sí. Que hasta que no se le ocurra a alguien mejor, solo habrá que mejorarlo, ¿no? Pero volver a los anteriores no parece una buena solución. Si pienso, mis abuelos, que en paz descanse, si les hablase de los sistemas de antes frente a este, no dudarían en cuál elegirían, ¿no? Entonces, no, y a mí, digo, claro, cuando oigo eso me horrorizo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Quieres que regresemos a la monarquía o a la dictadura? Porque también hay países que están ahí y vemos que no están en las mejores condiciones, ¿no? O sea, estás a merced del dictador o del rey, de que sean buenos o malos y qué tipo de filosofía traen, ¿no? O sea, que estamos en un mundo que estamos muy confundidos. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? Sí, completamente. Aparte, siento que cada generación es profundamente fatalista. El otro día leía un texto de Sócrates que decía que los niños ya eran súper mal educados, que no eran como los niños de antes, ¿no? Claro. Entonces, al final es algo que lleva pasando todas las generaciones. Y cada generación es fatalista pensando que vive mal, pero lo cierto es que nunca ninguna generación en la historia de la humanidad ha vivido tan bien colectivamente como, o sea, en porcentaje de la población mundial que vive bien, nunca en la vida ha sido, ¿no? Y entonces al final el ser humano evoluciona. Claro. Pero ¿para dónde vamos? ¿Tú cuántos años tienes? 41. 41. Ah, te ves más joven. Es tragaño. O sea, yo le dije, ya tener como 28, ¿verdad? Porque se ve muy chavito. No, 41 ya eres un hombre maduro. Chavorruco. Chavorruco, sí. No, bueno, pero eres más joven que yo, tengo 56. Pero yo recuerdo, por ejemplo, mis abuelos que duraron 60 años de casados hasta que mi abuela falleció. Mi abuelo no era católico, mi abuelo era así como libre pensador y hablaba del universo, muy adelantado a su época, era ingeniero y todo. Y mi abuela era católica. Y eso no era un problema. Nunca escuché una sola discusión en la mesa sobre si Cristo era Dios o no, si Dios existe o no existe. Y cuando alguna vez le preguntaba a uno, le preguntaba a otro, no se atacaban. Y mi abuelo me decía, mira, yo creo que Dios es el universo, es una energía, así como muy taoísta, ¿no? Y mi abuelita decía, no, pues Diosito es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no se atacaban, no discutían. Yo no escuchaba esas discusiones ni de la política. La gente difería en la mesa y nadie se peleaba, ¿no? Entonces, pero ahora ya esta no es una realidad. Pero porque ahora nos creemos con derecho a opinar de todo, de la vida de los demás todo el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha dado las redes sociales. Sí, y como que sentimos que quien no piensa como nosotros es nuestro enemigo.
Totalmente. Eso es nuevo. Por lo menos nuestro adversario. No sé si Nuestro enemigo, pero adversario, sí. adversario Bueno, que atacamos como si fuera enemigo, por lo menos en está redes claro. sociales. Sí, porque te pones una máscara y allí sueltas tu basura Insultas. y lo que le represente al otro te da igual. Sí, no hay una plática. ¿Es algo que te preocupa a ti? Sí, porque además tengo algún amigo que es bastante conocido en México y ha sufrido, o sea, y yo sé lo que es interiormente que una persona sufra, a lo mejor está en un mal día, en lo que sea, o tiene un problema personal, que te insulten, o sea, pero unos insultos, unos ataques a la vida personal en redes sociales. Te funan, como dicen, que es el término, claro. te funan. Oye, seguimos conversando, estamos aquí filosofando sobre esta polarización que estamos viviendo. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que no nos va a llevar o no nos está llevando a ningún lugar sano. Yo sí siento que estamos volviéndonos menos inteligentes, porque parte de la inteligencia es poder hablar con alguien que piensa diferente que tú sin insultar. Volvemos después de una pausa.